Hey amigos, bienvenidos a otro video. Hoy te voy a enseñar cómo preparar tu casa rodante para el frío, para el invierno. Ya estamos en otoño y ya está cambiando el clima, está poniéndose frío ya. Vamos a ver cómo yo preparo esta casa rodante para que las tuberías y todo no se nos dañen en el invierno. Te voy a enseñar todo. Aquí tengo lo que vamos a necesitar para hacer este proceso. Esto es como un antifreeze, pero para casa rodante, lógicamente. No es un antifreeze de carro, porque si le echamos un antifreeze de vehículo, nos morimos todos. Así que no podemos seguir haciendo más videos para ustedes. Acompáñenme, que les voy a mostrar aquí. Ok, entonces ya lo primero que vamos a hacer para este proceso es que vamos a dirigirnos aquí. Aquí en esta parte está lo que es el water heater de esta unidad, de este camping trailer. Este es el water heater, el agua caliente. Entonces lo primero que vamos a hacer es, aquí en este caso, vamos a aflojar esto para sacar toda el agua que puede estar ahí acumulada. No queremos ningún tipo de agua acumulada ahí, porque eso se va a frizar y se va a dañar eso. Entonces vamos a soltar esto aquí y a sacar todo tipo de agua que está aquí. Esto es un poco incómodo, este proceso es incómodo de verdad, porque uno no tiene mucho rejuego para hacer esto, pero lo hacemos. Entonces ahí ya vamos a quitar el taponcito ahí. Mira, ahí se está vaciando ya el water heater, míralo ahí. Entonces vamos a esperar ya que se vacíe completamente y lo vamos a cerrar nuevamente. Aquí también vamos a botarle todo el agua aquí. Lo hacemos ahí. Mira, si la hacemos aquí, enfócame aquí, mira, si la hacemos aquí, ahí bota más el agua. Estaba lleno ese tanque de agua caliente, ¿eh? Ese es el proceso, dejamos que se vacíe completamente ahí. Ok, ya tenemos el tanque de agua caliente, ya está vacío totalmente. Como dije anteriormente, vamos a cerrarlo otra vez. Ya que lo vaciamos completo, pues vamos a cerrarlo ahora nuevamente. Ahí lo cerramos. No lo vamos a apretar mucho porque como quiera en primavera vamos a tener que hacer el proceso otra vez para ya sacar el agua, o sea, el antifreeze que quede ahí. El segundo paso, ahora vamos para dentro de la casa, que le voy a mostrar. Ok, ya aquí dentro de la casa, lo que nosotros andamos buscando ahora es, vamos a cerrar el suministro de agua fresca de la casa, porque no queremos que esto vaya al tanque principal del agua fresca. Eso nunca lo queremos. Entonces vamos a buscar esto que está aquí abajo. Vamos a cerrar. Aquí tenemos ya la válvula que cierra. Vamos a mostrársela aquí abajo. Aquí está la válvula que cierra ya. Ese sería el tanque de agua fresca. Y como digo, no queremos que esta agua vaya para allá por ninguna forma. Entonces lo que hacemos es ahora utilizamos un galón de esto para que esto se absorba en la tubería. Vamos a ponerlo aquí arriba y vamos a introducir la manguera ahí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a prender la bomba para que así ya se llene la tubería, porque eso es lo que queremos. Queremos es llenar la tubería de la casa con ese antifreeze para que no se nos frice las tuberías. Entonces vamos a prender la bomba aquí del agua. Y ahí miren lo que va a estar pasando, vean. Ahí se está yendo ya el antifreeze para todo lo que es la tubería ya. Ya se llenó un galón, ahora vamos a utilizar el otro galón. Aquí. Ahí está. Entonces, vamos a prender la bomba otra vez aquí. Ya tenemos las tuberías, ya están. Entonces, ¿qué hacemos ahora?
Vamos a las llaves, vamos a abrir cada una de las llaves para asegurarnos que el antifreeze entre las llaves. Vamos a abrirla. Tenemos que abrir el agua caliente y la fría. Ahí todavía tiene agua normal. Ahí tiene agua normal y ahí ya salió el antifreeze. Ese fue el agua caliente. Ahora vamos a abrir el agua fría. Ahí tenía un poco de agua fría, ahí agua normal y ya tiene antifreeze. Ya nos aseguramos de que esta tubería ya no tiene agua normal. Entonces venimos para el baño ahora a hacer el mismo proceso. El lavamanos, ahí salió ya. Lo mismo, el agua fría, ahí que bote ya todo lo que es el agua normal, ahí lo tenemos ya. Esa es la idea. Lo mismo hacemos aquí en el toilet. Ahí ya tenemos el antifreeze. Lo mismo hacemos aquí ya en el shower. En el shower, el agua caliente. Y ahí ya tenemos el antifreeze. También lo hacemos aquí en el agua fría. Ahí la tenemos. Ok, la última parte ya que necesitamos hacer el mismo proceso es aquí en esta parte de afuera. Esto es como una manguera que tienen aquí para bañar a la mascota, los niños, lo que sea. La cosa es que debemos hacer el mismo proceso aquí. Vamos a abrirla aquí. Ahí abrimos la caliente primero. Ahí tenemos agua normal todavía. Ahí ya tenemos el antifreeze. Ahí la cerramos. Entonces lo mismo, abrimos la fría y ahí ya tenemos el antifreeze. No, bueno, un poco más. Se está como acabando, pero bueno, ahí ya lo tenemos ya. Ya nos aseguramos de que todas las tuberías tengan este antifreeze para que no se nos congelen las tuberías. Eso es lo que queremos. Vamos a cerrarlo ahí bien. Bueno, mis amigos, ahí lo tienen. Miren cómo ya están los galones ya. Ya la bomba ya absorbió ya todo este antifreeze. Yo espero que les haya gustado el video, espero que hayan aprendido. Y si te gustó el video, si sientes que aprendiste algo, regálanos un like, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido de este que vamos a seguir subiendo, vamos a seguir trayéndote. Ok, será hasta la próxima. Nos vemos.